Las Fuerzas Armadas son un conjunto de personas especialmente entrenadas y equipadas para proteger y defender a la nación. Sus actos se rigen por lo que manda la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Estas personas se entrenan para que el país esté seguro y protegido de cualquier amenaza que pueda surgir. Pueden incluir soldados, marinos, aviadores y otras muchas personas que están listas para actuar en caso de que sea necesario enfrentar situaciones peligrosas o de emergencias que pongan en riesgo al país y a su gente. A los miembros de las Fuerzas Armadas se les dice militares o militar, que viene del latín militaris, que quiere decir uno entre mil. En su relación con el poder político desde 1982, otras personas que me antecedieron ya han hablado del contexto en general. Cuando retorna la democracia a Bolivia después de 18 años de regímenes militares, las Fuerzas Armadas tuvieron una conducta intachable, al extremo que en algunos periodos, como en el gobierno de la UDP de 1982 a 1985, se convirtieron en el sostén de la democracia. En octubre del 2003, ya lo dijo una persona que me antecedió, se produjo un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, financiado y dirigido desde Venezuela por el presidente Chávez y liderado en el país por el cocalero Evo Morales Ayma. Con el pretexto de evitar la venta de gas a Chile, un acontecimiento que se llamó la Guerra del Gas, habiendo tenido como antecedente la Guerra del Agua en Cochabamba entre los meses de enero y abril del 2000 contra el gobierno del general Hugo Banzer Suárez. O sea que 3 años antes ya hubo un ensayo de lo que hicieron en el Alto. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunció y asumió la presidencia Carlos Mesa Gisbert, que amnistió a los golpistas y vinieron a llamarse los héroes de octubre, por favor. A partir de ahí, todo cambió en Bolivia en el aspecto democrático. El país se volvió inestable y la gente estaba y está temerosa. En 2005, Evo Morales ganó las elecciones con más del 53% de los votos, con una población atemorizada, asumiendo en enero del 2006 la presidencia. Bolivia comenzó a inundarse de dólares gracias a la venta del gas a Brasil y la Argentina, producto de una política de Estado de más de 20 años de los gobiernos de los llamados partidos tradicionales. Habían logrado Las cosas en Bolivia se empezaron a cambiar rotundamente para mal. Se impuso la arbitrariedad, la mentira, el engaño, la corrupción, disimulada en gran manera por la economía boyante del gas. La unidad nacional se debilitó al inventarse el gobierno 36 nacionalidades. Eso no fue producto del sano deseo de reivindicar al indígena, sino de dividir para reinar. Se marginó, por ejemplo, al campesino o indígena del Oriente. Las instituciones se debilitaron, se perdió la independencia de poderes, se utilizó a la ley para cometer crímenes e injusticia. El órgano judicial se convirtió en un instrumento del Ejecutivo, se dio paso a la corrupción, a la arbitrariedad. Bolivia se desinstitucionalizó. Una de las instituciones más afectadas por esa medida fueron las Fuerzas Vicealmirante Armadas. Shabib, le queda un minuto, por favor. Gracias. El gobierno se inventó un juicio y metió a la cárcel a los militares que habían sido componentes del alto mando militar en el gobierno
de Sánchez de Lozada, como medida para intimidar a los militares. Se los sometió a la mayor humillación al cambiar su lema de subordinación y constancia por el de patria o muerte, el lema del enemigo al que habíamos derrotado contundentemente en 1967. Se nombraron encargos jerárquicos oficiales que tenían como méritos declararse masistas y admiradores de Evo Morales, dejando de lado la competitividad, que es el sistema mediante el cual las Fuerzas Armadas se aseguran que los mejores lleguen a comandarla. Se suplantó la bandera nacional rojo, amarillo y verde por la huipala. Posteriormente se suplantó el escudo nacional por una composición que se parece a un entramado de estampillas. Pero aquí vino la corona. El 26 de junio del 2004, el presidente Arce utilizó a las Fuerzas Armadas en un hecho vergonzoso al hacer un simulacro de un golpe de Estado, poniendo en ridículo a la institución que hasta antes del advenimiento del MAS había sido una garantía para la democracia. Antes de la dictadura masista, las Fuerzas Armadas en diferentes sondeos de opinión aparecían con una aceptación de más del 70%, solo inferior al de la Iglesia Católica. En la actualidad no llega ni al 30%. Tengo que decir que llegamos a los 200 años con la democracia y las instituciones quebrantadas, con presos políticos y exiliados, y las Fuerzas Armadas sometidas a un poder odioso que maltrata a Bolivia, pero esperanzado en que en las elecciones del próximo 17 de agosto sea elegido un nuevo gobierno que nos devuelva la dignidad, la democracia y la justicia, y las Fuerzas Armadas restituyan su honor. Muchas gracias.